diferentes partes del mundo y en nuestro país, Costa Rica, los seres humanos nos levantamos temprano para poder emprender nuestros deberes, nuestras obligaciones y quehaceres, y comprendiendo y entendiendo esto, también no solo estamos abocados a lo material, a lo humano, que es importante, sino tenemos el privilegio de que a través de estos medios nosotros podemos llegar a sus hogares, a sus vidas y a los diferentes lugares donde usted se encuentra. Para nosotros, el Remanente Adventista, la Iglesia de la Verdad Presente y Radio Costa Rica, es un inmenso privilegio poder llegar a sus hogares y poder compartir con ustedes la otra parte, que es la parte espiritual, las cosas eternas que no perecen y que traen al ser humano esperanza en un mundo tan difícil, tan lleno de convulsión, de tanto problema que hay en el planeta. Sin embargo, hay una promesa futura para todo ser humano, de que algún día esto llegará a una conclusión final y Jesucristo regresará por segunda vez a la tierra. Es nuestra esperanza y es lo que compartimos con todos ustedes cada vez que ustedes nos sintonizan a través de los medios de comunicación, de las redes sociales y a través de Radio Costa Rica. Que Dios pueda bendecir su vida, su familia, sus actividades, y también si hay peticiones, nosotros siempre estaremos orando por ustedes y estaremos para servirles donde usted se encuentre y hasta donde nos es posible llegar. Amén. En esta ocasión, como siempre tenemos por costumbre, quisiéramos mencionar que tenemos un invitado especial, muy especial, porque viene desde Estados Unidos. Y en esta hora, para nosotros es un privilegio presentar al pastor en esta hora que ha venido desde allá. Y él en este ratito que vamos a estar, vamos a tener cosas importantes que preguntarle y compartir con él. Pastor Rivera, bienvenido en esta hora, que Dios le bendiga y es un placer tenerle aquí. Gracias. Pastor Juan Rivera ha venido y nosotros estamos muy contentos porque su trabajo a nivel mundial y todo su ministerio es parte de lo que quisiéramos en esta hora compartir con él. Quisiéramos en este momento, pues, antes de ya entrar a lo que es el programa, tener una oración para orar por ustedes y también para que Dios bendiga lo que vamos a decir en este lugar. Pastor, ¿quisiera usted elevarnos al trono de la gracia? Con gusto. Buen Dios, amante Padre, inclinamos nuestro corazón delante de ti, agradecidos porque sabemos que toda bendición proviene de ti y lo reconocemos. Esta oración la hacemos con acción de gracias y pidiéndote que en la conversación que vamos a tener, tu bendición nos acompañe. Pero no solamente a nosotros, a nuestros amigos, hermanos de la linda Costa Rica, para que puedan ser bendecidos, para que puedan recibir inspiración de parte del Señor y que nuestra plática edifique y construya para el reino de Dios, en el nombre de Cristo. Amén. 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 Muy bien, el pastor ha venido con su hija aquí a Costa Rica. Y pues también pastor, ya le hemos dado una cordial bienvenida a su hija, que nos ha ayudado bastante en lo que es el trabajo que estamos realizando en una campaña que hemos llevado a cabo en estos días. Y pastor, pues quisiéramos preguntarle sobre su ministerio, sobre su trabajo allá en Estados Unidos y parte de su historia como pastor adventista en el tiempo en que ha estado laborando en la iglesia. Sí, cómo no. Bueno, antes que nada, saludos, amigos y hermanos que nos están mirando o que nos verán a través de las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, cualquier medio que hoy en día Dios puede utilizar para llegar a nivel mundial por las redes sociales. Pues gracias por sintonizarnos, gracias a nuestros hermanos de el Remanente Adventista aquí en Costa Rica que tuvieron la bondad de poder invitarnos. Teníamos meses de estar planificando el poder estar aquí con ustedes y tuvimos los primeros contactos, platicamos del proyecto y de la idea y al final, bajo oración, Dios permitió que pudiéramos llegar aquí con ustedes. Pero sí venimos de Estados Unidos, tenemos aproximadamente 22 años de vivir en la Unión Americana. Comenzamos nuestro ministerio aún siendo solteros en la ciudad de Chicago, en Illinois, un lugar frío. Las temperaturas, hermano, bajan a veces hasta más de 20 grados centígrados bajo cero. ¿Cómo hacen para ahorrar, pastor, con
esa temperatura? Bueno, lo que pasa es de que la gente casi no sale a la calle porque está súper frío, entonces tiene que ir con orejeras que le calienten porque cuando baja mucho la temperatura se le puede hasta gangrenar las manos o las orejas, entonces es muy complicado. Cuando hace mucho frío, allá en Chicago, hasta la gasolina de los carros se congela. Y para que se congele una gasolina es muy difícil. Para que tenga una idea cuán frío es Chicago. Chicago es una ciudad muy desafiante, tiene sus retos, hay mucho secularismo, la gente va detrás de casas, carros, dinero, propiedades, hay muchísimas tiendas, por supuesto, y la gente puede comprar buena ropa, puede comprar buenos zapatos, cosas de marca, y la gente se deslumbra mucho por eso. Entonces, hacer el ministerio en una ciudad secularizada no es tan sencillo. Pero pues comenzamos haciendo la obra de Dios. Abrimos una iglesia por la gracia del Señor de cero, no había ninguna persona, y empezamos a tocar puertas. Me recuerdo que en aquellos días de nieve me ponía un abrigo grueso, me ponía unas buenas botas, no tenía carro, y íbamos a tocar puerta por puerta, y prácticamente de ahí poco a poco Dios fue abriendo hasta que empezó a venir gente a conocer el Evangelio. La iglesia se empezó a crecer, y finalmente nos casamos con mi esposita, y ya vino a fortalecer el ministerio, y duramos 7, 8 años en Chicago haciendo ministerio, y nació en Chicago nuestra primera hija, que es Cristal, y ya después nos hicieron un llamado para Michigan, en el estado de Michigan, en la ciudad de Grand Rapids, para poder dirigir ahora sí una iglesia que ya estaba establecida. Esa iglesia ya existía, tenía como 130 personas, y fue una nueva experiencia, por lo menos en la iglesia, porque en el frío está igual. Michigan también está frío, sí, está casi cerca de Canadá. Entonces estamos hablando que las nevadas allá eran increíbles. A veces la nieve llegaba para tapar la mitad del carro, que para abrir la puerta a veces era medio complicado. Pero bueno, es clima de nieve y nos tocó hacer el ministerio. Pastor, una preguntita, ¿ese clima se mantiene todo el año o es por temporadas? No, tiene sus temporadas, muy marcadas. Por ejemplo, el otoño, el invierno, el verano y la primavera, marcadas. Cuando está la primavera, la nieve ya se derritió. Se pone muy bonito porque está lleno de lagos por todos lados. La primavera es algo muy hermoso por allá, pero no dura tanto tiempo, 3 meses, y ya después empieza a marcarse la otra estación, el verano. Después cambian las hojas al mes que sigue, y después del mes que sigue ya empieza el frío y ya empieza el invierno. Hay que acomodarse para... Sí, y dura más el invierno que lo demás. Entonces sí, casi la mitad del año es nieve, frío. Usted ve que la gente llega a la iglesia como muñequitos de nieve, con abrigos, sus gorritos, sus bufandas, sus guantes, o sea, de lado a lado, ¿no? Y usted ve que todas las iglesias tienen que tener colgadores de ropa y de abrigos. Eso sí, la iglesia está muy calientita, ¿verdad? Pero el frío impera en aquellos lugares. Qué impresionante, ¿verdad, pastor? Sí. Entonces de ahí pasó a Michigan. A Michigan duramos 5 años, y ahí Sí. nació nuestra segunda hija, Allison, que tiene 10 añitos ahorita, y nació precisamente en Michigan. Fue hermosa la experiencia. Dios nos bendijo grandemente, y a nuestros hermanos muy queridos, muy amados. Pero fue una experiencia diferente porque en la primera iglesia el 90% de la membresía era mexicana. Había algunos uruguayos y algunos argentinos, pero en Michigan esta iglesia es multicultural, porque hay gente había algunos de Colombia, algunos de Salvador, algunos de República Dominicana y de Puerto Rico, y claro, algunos de México. Entonces ahora viene un nuevo reto de conocer otra cultura, lo que ellos comen, la forma como hablan. Aprendí a conocer lo que son arroz con habichuelas, lo que le llaman tostones, que es el plátano macho verde, que lo cortan, lo fríen, después lo sacan y lo apachurran y lo vuelven a freír, rico, y le ponen muy rico. Ya me dio hambre. Entonces, cosas muy ricas que uno no conoce en la cultura de uno, pero cuando uno interactúa, uno ya va conociendo la forma como hablan. Y las ovejitas del Señor, pues uno va aprendiendo a pastorearlas en sus necesidades. Fue una experiencia maravillosa en aquellos lugares. Pastor, ¿y y permaneció trabajando en Estados Unidos, en los 2 estados? Sí, después de Michigan nos transfirieron a Wisconsin.
y estuvimos en la capital, bueno, en una de las ciudades más grandes, que es Milwaukee. Y en Milwaukee nos entregaron a una iglesia que tenía 20 miembros, 20 y tantos miembros, y estaban en una crisis económica, estaban a punto de cerrar la iglesia, que era una iglesia grandísima, pero no tenían ya para pagar la iglesia. Y Dios bendijo, porque hemos aprendido a hacer campañas y nos tiramos campañas, evangelismo, y la iglesia creció y estuvimos 2 años ahí. Después de 2 años nos retiramos y la iglesia quedó con casi 120 personas por la gracia de Dios. Nos despedimos de la iglesia y empezamos una nueva etapa, que es la etapa de sostén propio. Y la etapa de sostén propio significa que con la iglesia organizada, que es la iglesia adventista con la que trabajamos, ahí mismo recibimos las credenciales, recibimos ordenación en el año 2008. Soy ministro ordenado de la iglesia adventista desde aquel entonces, y decidimos empezar con la obra de sostén propio. Hablamos con el presidente, nos despedimos y nos fuimos a California en el año 2010. Y en California, desde el 2010 hasta la fecha, hemos estado precisamente ahí en California haciendo obra de sostén propio y atendiendo y abriendo iglesias en aquel lugar, junto con el pastor Gambetta, que me imagino que en Costa Rica lo han de conocer. Claro, Gambetta ha vivido muchos años aquí en Costa Rica. Bueno, pues hicimos mancuerna, los dos trabajamos juntos en equipo, y había una iglesia cuando llegamos y otra iglesia, un grupo pequeño, y hoy en día ya tenemos 20 iglesias y se están abriendo 10 nuevas iglesias este año, Dios mediante. Casi 30 iglesias. Casi. Al pastor Gambetta le tocó por mucho tiempo pastorear la iglesia principal, que tiene más o menos 400 a 500 miembros, y la segunda iglesia es la que me toca pastorear a mí, que tiene de 200 a 300 miembros, que es la iglesia de Anaheim, que está a 2 millas de Disneylandia. O sea, la misma calle que cruza enfrente del parque de Disneylandia, a 2 millas está la iglesia. Entonces está ahí, a la vuelta de la esquina. Es una iglesia muy bonita. Dios nos ha bendecido grandemente, y en esa iglesia ya tengo 5 años de estar pastoreando. Entonces ha sido de gran bendición. Pastor, una pregunta importante, porque para nuestros televidentes, yo quisiera tal vez explicar esto, que hay mucha gente que no sabe lo que es sostén propio. Y si lo avala la Biblia, el Espíritu de Profecía, ¿qué nos puede informar en relación a eso? Porque hay gente que no sabe, no conoce esto, y posiblemente llegarán a ver este programa y dirán: ¿de qué están hablando? No entendemos eso. Claro. Bueno, la idea de sostén propio es aquella persona que quiere hacer la obra de Dios sin depender de una forma de estructura que ya financieramente y estructuralmente es solvente y tiene dinero. Por ejemplo, si perteneciera a la iglesia metodista o a la iglesia luterana, ellos ya tienen una estructura en su iglesia y ellos contratan sus pastores y les proveen salario, retiro, seguro dental, seguro médico y en algunos casos hasta seguro de vida. Les ayudan a veces con préstamos para comprar el carro, y eso es trabajar en una estructura que financieramente es solvente y cuida de sus trabajadores. Obra de sostén propio es no depender de esa estructura. Eso significa que no se está haciendo la obra de Dios. Por supuesto, la obra de Dios la puede hacer cualquier persona que Dios decida llamar. Por ejemplo, Jesús llamó al apóstol Pablo en el camino y le hizo un llamado al servicio. Entonces, Dios puede llamar a la persona que quiera, pero sostén propio es más el grupo de personas que han recibido el llamado de Dios a hacer la obra sin tener el apoyo financiero de una estructura que ya está consolidada. Entonces, sí, sostén propio es más desafiante, tiene un reto, porque en la obra estructurada usted recibe un cheque siempre. Por ejemplo, por 12 años a mí me dieron un cheque todos los meses. Y bueno, pues uno se calculaba la renta, la gasolina, la comida en base al cheque. Y ya cuando el cheque se iba haciendo más chiquitito, al final del mes uno decía: bueno, ya viene el otro cheque. Entonces siempre había un cheque de entrada. Obra de sostén propio es desafiante, porque realmente no siempre todos los que trabajan en ministerios de sostén propio tienen un cheque. Es mucha fe, que a veces sostén propio dice, por ejemplo, si abren una clínica
para curar gente, si abren una televisión, si abren una radio, si abren un restaurante. O sea, hay tantas cosas que se pueden hacer por la obra de Dios. Por ejemplo, el que abre una clínica, ¿de dónde sale dinero? ¿De dónde salen los fondos? ¿De dónde sale para comprar equipo, para comprar camas, para comprar equipo para tratamiento? Entonces, sí es desafiante porque no hay como una estructura grande que los esté apoyando. Es más de fe, es más decir, bueno, Señor, si esta es tu obra, tú bendice, tú abre camino, tú provee, porque es tu obra. Y Dios hace milagros. Le puedo decir que en sostén propio he visto muchísimos milagros que muchos de ellos no tienen ni explicación, en el sentido que Dios provee para la obra y Dios provee para los que trabajan en la obra. Muchos corazones son tocados. Por ejemplo, la obra que ustedes están haciendo aquí, nosotros no sabemos quién está viendo del otro lado de la pantalla, no tenemos la más mínima idea, solo Dios. Pero puede ser que Dios a uno de los que están allá los toque y vean el trabajo que ustedes están haciendo. Dice, esos hermanos la verdad que están con alma y corazón para la obra y la verdad presente. Y entonces un alma caritativa, un alma sin que tengamos que agarrarlos de boca abajo y sacarles el dinero y hacerlos. No, sostén propio es de fe. No hay manipulación económica, no hay cuestión de, como muchas iglesias a veces hacen, ¿verdad? Es todo dinero. No, aquí es el mensaje. Y cuando alguien es tocado por Dios, las personas responden y dicen, hermanos, yo los quiero ayudar. Y a veces dicen, yo le regalo el micrófono. Y otro dice, yo le regalo la cámara. Y otro dice, yo le regalo la mesa. Y otro dice, yo le regalo la oración. Y así Dios va usando a las personas para que sostén propio sea sostenida precisamente o por el trabajo de ustedes o por almas caritativas que quieren decir, yo hago una aportación para que esa obra siga adelante. Sí, pastor, bueno, yo hago esta pregunta porque, como usted dice, hay gente que nos va a ver, nos va a escuchar. Bueno, el caso nuestro también, pero hay algo muy importante en nuestros ministerios. O sea, nuestro ministerio está dedicado a la predicación del Evangelio. O sea, nuestra preocupación, hermanos y hermanas, es que usted conozca el Evangelio, conozca la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios ve la actitud de las personas y ve lo que se está haciendo, como usted dice aquí, tal vez no nos alcanzaría este momento, este ratito que estamos, para contar cuántas cosas maravillosas hemos experimentado. Yo le voy a decir una rápida, pastor, usted tiene muchas. Casi nosotros empezando, cuando nos tocó pagar el primer mes de alquiler, no teníamos un colón. Y era bastante dinero, no voy a decir la suma. Y todos los hermanos decían, bueno, yo creo que no podemos hacer nada. Y apareció una persona, llegó y preguntó y nos dijo, ¿cuánto pagan ustedes ahí tanto? Y agarró y sacó la chequera y nos dio el cheque. Wow, increíble. Entonces, algo importante que queremos, pastor, transmitirle a la gente en esta ocasión es que nuestro ministerio, nosotros no damos detrás ni de dinero, ni de lucro, ni de edificios. O sea, si podemos tener, pero nuestro fin es buscar a la persona, ayudar al pobre, al enfermo, al que tiene hambre. Aquí tenemos un ministerio de hermanas y hermanas que están dedicadas a llevar comestibles cada 15 días a gente muy pobre. Linda. Se está invirtiendo todo nuestro tiempo, todo lo que la gente nos ayuda para la predicación del Evangelio. Entonces, pastor, el ministerio de sostén propio tiene la bendición, tiene el aval de Dios. Y yo quiero preguntarle, tal vez no tanto para que la gente no piense localmente, usted que camina por todo el mundo, ¿cómo está la obra de sostén propio a nivel mundial? Bueno, casi en cada país de Centro y Sudamérica hay obra de sostén propio. En todo Estados Unidos no se diga, por todos lados hay sostén propio. Por ejemplo, tengo amistades en Florida con un ministerio bien grande que tiene televisión, transmite, tiene un periódico que tira por todos lados, por miles en Florida, y es un ministerio que Dios ha bendecido grandemente. De hecho, el año pasado estuve con ellos y tuvieron un congreso en Alabama, Oklahoma, no me recuerdo, pero es un lugar que es un campo muy bonito, y cuando llegué a ese lugar había cabinas, un hotel, un lugar de recepción, hermoso el lugar, al estilo americano, ¿no? Y el pastor me contaba que todo ese lugar se lo regalaron para que hiciera la obra. Estamos hablando de más de 40 hectáreas de árboles, edificios y todo, porque fueron americanos que vieron la obra que él estaba haciendo y dijeron, esta es la obra de Dios, y le pasaron todo el lugar, y ahora ese lugar está siendo usado para la gloria del Señor.
Por eso menciono que sostén propio, vemos milagros como nunca esperamos que se pudieran ver cuando dependemos no de fe, sino dependemos de algo que ya está fijo y seguro. El que camina por fe camina muy bonito porque caminamos viendo milagros. Y en Estados Unidos hay tantos milagros. Fui a Guatemala, en Perú hay obra de sostén propio, en El Salvador hay obra de sostén propio, en Chile, en Argentina, en Europa. Le puedo decir que prácticamente a nivel mundial Dios está colocando en el corazón de las personas que se conviertan en ministros del Señor, porque yo creo en los dones espirituales. Yo creo que el Espíritu Santo le da a cada persona el don que Él quiere dar, cuando se lo quiere dar y cómo se lo quiere dar para la obra que Dios lo está llamando. Por ejemplo, puede ser que hay una hermanita aquí que tú seas experta en cocina y que nadie cocina como tú, que la gente come otra comida y no le gusta, pero cuando prueba la comida que tú haces, dice, esta comida tiene algo que los demás no tienen. Hermanita, eso se llama un don. Es una habilidad que Dios te dio que nadie más tiene y Dios te la dio por un propósito. Cuando la persona entiende que yo tengo una habilidad, no porque es mía, sino porque Dios me la dio, Dios te llama a hacer una obra para el Señor. Y aquí aterriza lo del sostén propio. ¿Qué tal que esta hermanita en fe se tira y abre un restaurante vegetariano? ¿Qué tal que esta hermanita que tiene esa habilidad que Dios le dio puede bendecir a tantas personas que tienen diabetes, que tienen cáncer, y ahora a través de lo que come, Dios la va a usar a ella para bendecir? Puede ser sostén propio, puede empezar un ministerio. ¿Qué tal que hay una persona que diga, a mí me encantan los remedios naturales? Y sabe hacer barroterapia, hidroterapia, pediluvios, inhalaciones, y es una habilidad que nadie más tiene. ¿Qué tal, hermanito, que Dios te llama a abrir una clínica? Pero entonces viene el punto, ¿pero de dónde abro la clínica? ¿De dónde sale el dinero? Esto es sostén propio. Dios provee y los recursos son de Dios. Dice la Biblia, mío es el oro, mío es la plata, dice Jehová de los ejércitos. Entonces el problema no es que Dios no tenga recursos, el problema es que los que somos llamados nos falta la fe para creer que Dios lo podrá hacer. Jesús era sostén propio, por cierto. Jesús no pertenecía al Sanedrín, ni pertenecía a los fariseos, ni a los saduceos, ni a los escribas, ni a los maestros de la ley. Él era de sostén propio, tenía tesorero y tenían dinero, sí. Y nunca se quedaron sin dinero y nunca se quedaron sin comida y viajaban por todos lados y Dios los iba bendiciendo. Jesús realmente no tenía una gran chequera, pero Dios lo estaba cuidando y Dios proveía. Y la obra que él hizo bajo sostén propio, que eso es sostén propio, no pertenecía a una obra organizada, él venía solito. Juan Bautista era sostén propio, ¿cierto? Y Dios lo bendijo, que el pueblo entero venía, escuchaba la palabra de Dios y hasta los fariseos se bautizaban, nomás imagínense, ¿no? Entonces Dios llama a las personas que les da un don y ojalá que lo que estamos diciendo inspire a alguien que esté allá. Por ejemplo, puede haber un joven que es bueno en teléfono, programación, grabación. Mira, aquí a un ladito, tú no lo ves, pero yo sí lo veo. Aquí hay un hermano, el hermano Josué, que este hermano es experto en todo esto. Él ya me dio una cátedra de cómo funciona la pantalla verde. Sí, hermanos, aquí atrasito, esto azul que ves, no existe, es una pared verde. No existe esto que está atrás, es tecnología, y el hermano hizo esto, porque él tiene ese don. Ahora que me diga que yo lo haga, pues no sé, pero cada quien recibe un don para cumplir un ministerio. Y fíjese, yo estaré dando evangelismo, estaré yendo a Colombia, fui a Australia, a Taiwán, a Filipinas, ahora vamos para Argentina, Colombia. Dios nos lleva, ¿no? Pero sabe que eso no significa que el ministerio mío sea más grande que el ministerio de Josué. Él tiene un ministerio también. Los hermanos no lo ven. Pero si él no estuviera, ¿quién hace esto? O sea, ¿quién graba los sermones? ¿Quién transmite? Cada quien es un ladrillo en la edificación del reino de Dios. Por eso sostén propio no está peleado con nadie. Sostén propio recibió el llamado de Dios, trabaja para Dios y dice, en el nombre de Cristo, vámonos para adelante. Entonces, hermano, tú puedes hacer lo mismo. Tú puedes, en el don que Dios te dio, ser de bendición, en el don que el Señor te dio para tantas personas como nunca tú lo habías soñado, hermano. Yo nunca pensé andar viajando. Yo nunca pensé predicar fuera de la iglesita en la que crecí.
En mi vida yo llegué a pensar que iba a visitar otro país, o en mi vida yo pensé que iba a llevar la palabra de Dios en convocaciones, pero ahí viene lo maravilloso de aprender que Dios es el que llama, y aunque nosotros seamos muy débiles, cuando respondemos al llamado de Dios, entonces Dios se manifiesta. Sí, pastor, vea, yo como le dijera, o sea, yo soy muy feliz en esto, porque ya yo lo he vivido durante muchos años, tengo muchos años de estar en esto. Pero es que el caso de nosotros los costarricenses hemos sido como programados para depender de la decisión, digamos, tengo que decirlo así, de una junta, de un grupo de hombres que son los que dirigen una iglesia, y si ellos no se mueven, si ellos no hacen o si ellos no permiten, entonces yo estoy sentado en una banca ahí. Sí. O sea, ¿cómo puedo salir yo de eso? ¿Cómo puedo yo tratar de saber que necesito predicar el evangelio, que tengo dones, tengo talentos, tengo capacidad, pero estoy estancado ahí? Claro. Bueno, a veces sí traemos mitos de cómo nos han educado. Usted usa la palabra programado, y sí, a veces puede ser la forma de educación como nos enseñaron las cosas, ¿no? Que, bueno, yo lo quiero hacer, pero necesito permiso de alguien para hacerlo. Voy a abrir un restaurante, pero primero necesito que me autoricen líderes religiosos para abrir el restaurante. Entonces yo limito el llamado a la voz de un hombre, pero si yo sé que Dios me llamó, pues entonces Dios es el que hará la obra en mí, y no supeditado a un hombre. Déjale explico bíblicamente. Cristo le dice a los apóstoles: id a predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y entonces vendrá el fin. Entonces eso se llama la gran comisión. Todos somos misioneros y todos vamos a predicar el evangelio al mundo entero. Entonces los apóstoles lo entendieron. Los apóstoles comienzan a predicar y Pedro se tira un sermón que se bautizan 3,000. Pero resulta ser que hay un grupo religioso que se opone a Pedro, que eran los mismos que se opusieron a Cristo: el Sanedrín, fariseos, saduceos, etcétera, etcétera, porque resulta ser que Pedro está cumpliendo la misión, pero no les está pidiendo permiso a ellos. Y resulta ser que encarcelan a Pedro y le dan una orden y le dicen: no prediques más en ese nombre, y lo tiran a la cárcel. Entonces llega un momento que la persona tiene que tomar una decisión: ¿a quién le hago caso? Si Jesús me dijo: ve a predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y esa es la orden del general, pero entonces yo encuentro que hay una organización que me dice: no prediques como a Pedro, más en ese nombre, Pedro tiene que tomar una decisión. Y cuando yo leo Hechos capítulo 5, Pedro les dice: es menester obedecer a Dios antes que al hombre. Entonces yo encuentro que Dios respeta a un pastor o a una iglesia, pero un pastor y una iglesia no está por encima de la gran comisión dada a su iglesia por Cristo de ir a predicar el evangelio. Creo que a veces la experiencia del cristiano, por ser codependiente de una estructura religiosa, que no estoy diciendo que es mala, la estructura tiene su lugar y su propósito, pero el llamado de Dios supera cualquier perspectiva humana. Por ejemplo, solo darle un ejemplo: fui a predicar a Perú y me recogió un pastor. El pastor tenía 30 iglesias. Y entonces le mencioné: oiga, pastor, ¿y usted cómo le hace para tener 30 iglesias? Entonces me dice: pastor, no es difícil, a veces una vez al año uno va a esas iglesias. Y dice: pero la gente a veces es muy codependiente de nosotros los pastores. Le digo: ¿cómo, pastor? Dice: pues fíjese, una vez me habló una hermanita y me dijo: pastor, mi vecina está con fiebre, está muy enferma, venga a orar por ella. Y yo le dije: no, hermana, yo estoy yendo a la sierra. Pues usted tiene que venir, usted es el pastor. Dice: pero yo estoy yendo a la sierra, háblele al anciano. Y entonces le habla al anciano, le regresó la llamada a la hermana, dice: el anciano tampoco puede. Pues háblele al otro. Al final le habló a los 7, ninguno pudo. Y a la hermana desesperada: pastor, por favor, alguien tiene que venir. Y entonces el pastor le dice: le tengo una sugerencia. Y dice: ¿cuál, pastor? ¿Y por qué no va usted y usted ora por la vecina? Y la hermana se atragantó y dice: ¿yo? Dice: yo no soy pastor, yo no soy anciano, yo no soy... Fíjese la programación que traemos, ¿verdad? ¿Cuánta gente piensa que solo Dios puede usar un pastor, o que solo Dios puede usar un anciano, un líder? No, Dios puede usar a quien sea. Y esto es lo bonito de sostén propio. El que se pone en las manos de Dios,
Dios lo utiliza de una forma tan maravillosa. Al final la hermana fue y lloró. Pasó media hora, una hora, y ya la hermana no le llamó al pastor. Y el pastor le llamó de regreso: hermanita, ¿qué es lo que sucede? ¿Todo está bien? Dice: el pastor emocionado, se atragantaba. Dice: ¿sabe qué? Ya oré. ¿Y qué pasó? Dice: la señora está ahí de pie, se le fue la piedra y se sanó. Amén, amén, qué maravilloso. Dios usa a la gente de forma maravillosa. Y en este caso, Pedro no está en el Sanedrín, Pedro no está en una estructura, Pedro no es líder de una iglesia, pero Pedro tiene el poder de Dios. Y el mundo reconocía que Dios estaba con Pedro. Pastor, sí, interesante, porque especialmente aquí en Costa Rica, de nosotros, como usted dice, hemos sido programados, estructurados para algunas cosas. Y quería mencionarle, pastor, que nos cuente, porque siempre el costarricense, cuando llega un grupo de sostén propio, pregunta: ¿y dónde está el pastor? Y si no hay pastor, se va. Sí. Ahora, la pregunta es para nuestros televidentes que nos ven. Gracias a Dios, todos los grupos de sostén propio a nivel mundial tenemos el apoyo, el aval de todos ustedes como pastores. Más o menos, pastor, así, no es que le pido un número, pero yo por lo menos doy testimonio, porque yo estoy informado. Hay muchos pastores ya trabajando a nivel mundial con grupos de sostén propio. Sí, así es. Así es. Cada vez hay más grupos de sostén propio que se abren, pastores que están uniéndose a la predicación del Evangelio. Y hay una razón. La razón es porque Cristo viene. Las señales nos dicen que Cristo está a las puertas y llegó la hora de cumplir la misión. La misión es predicar la verdad presente. ¿Qué es la verdad presente? Bueno, la Biblia enseña que en cada generación Dios ha tenido un mensaje oportuno y propicio para ese tiempo. Por ejemplo, en los días de Noé, pues Noé no va a predicar: viene la segunda venida de Cristo, porque Cristo ni ha nacido y ni ha muerto. Obviamente no era un tema relevante para los días de Noé, pero sí había un tema relevante que Noé tenía que predicar, y era que venía el diluvio y había que hacer un arca, y había que preparar el arca y dar el mensaje para que la gente entrara al arca y se salvara del diluvio. Eso se llama verdad presente. Juan el Bautista en su generación tuvo otro mensaje diferente. Juan no predicó el diluvio, pero Juan dijo: aparejad el camino para la venida del Señor. Juan preparó la venida de Cristo entre el pueblo. Esa era la verdad presente. Cristo viene y entonces da el mensaje de arrepentimiento. En la generación final, según Apocalipsis, la iglesia que le toque vivir antes de la venida de Cristo predicará la verdad presente, que es el mensaje de los 3 ángeles. ¿Cómo sabemos eso? Porque si usted lee Apocalipsis 14, cuando termina el mensaje del tercer ángel, poquito después viene Cristo Jesús. Así que quiere decir que lo que va a preparar el mensaje de la venida de Cristo es la verdad presente. Hay pastores que están predicando este mensaje de la verdad presente porque llegó la hora de hacerlo con urgencia. Llegó la hora de que la gente conozca que Cristo viene, conozca que la hora del juicio llegó, la caída de Babilonia y la marca de la bestia, y eso preparará al mundo y su corazón para aceptar a Jesús. Le puedo decir que son decenas. Solamente en donde está este servidor tenemos más de 20 pastores que ya están ahí. Bueno, solamente ahí. ¿Se acuerda, pastor, que el día que nos contactamos con la hermana Rebeca, bueno, ahora la tecnología, te ponen ahí las personas, ve y las ves. Sí. Creo que habían 6 o 7 pastores, ese día estaban ustedes juntos ahí. Teníamos, otros estaban en otro lado, pero los que estaban ahí en la mesa conmigo eran algunos, por cierto, uno es de aquí de Costa Rica. Un pastor que trabaja en sostén propio de aquí de Costa Rica. El pastor William Obando, que estudia aquí en la UNADECA, él está ahorita con nosotros en obra de sostén propio. Sí. Y prácticamente desde Chicago hay pastores de sostén propio, Florida, Alabama, Oklahoma, Texas, Houston, California, no se diga, o sea, por todos lados. Y eso estamos hablando a nivel hispano, no hablemos a nivel de otras culturas. Los americanos están más avanzados que nosotros. Los americanos tienen obra de sostén propio por todos lados. Estamos hablando y tienen demasiado adelantados. Mucho más adelantados. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen la mentalidad que hay que cumplir una misión y hay que hacerla. O sea, truene, llueve, relampaguee, hay que cumplir la obra. El hispano está despertando, hermano. Eso sí se lo puedo decir. Estamos despertando los hispanos a entender que la obra no es de un hombre ni es de una iglesia. La obra es de Dios y hay que cumplir la obra.
Pienso que los días en los cuales la gente codepende mucho del pastor, y yo lo entiendo, porque he sido pastor 22 años. Cuando, por ejemplo, viene una persona a la iglesia y no predicó el pastor, como que se siente medio, no sé cómo. Pero cuando viene el pastor, ya vino el pastor. Entonces la gente está muy codependiente de mirar la figura de una persona. Si viene el pastor, va la gente. Y si no viene el pastor, la gente no va. Eso hay que romperlo. Eso hay que romperlo. ¿Y cómo se rompe eso? Con un cambio de mentalidad. Por ejemplo, ¿le habla más Dios al pastor que a un hermano de iglesia? ¿Escucha más la oración Dios de un pastor que de un hermano de iglesia? ¿Sabe que yo he encontrado que hay hermanitas de iglesia que son tan poderosas en la oración que pueden mover el brazo de Dios? Y que cuando yo las escucho orar, yo estoy pensando, que no termine la hermana de orar, que siga orando porque la oración me eleva al cielo. ¿Quién dijo que la oración del pastor es la única que Dios escucha? Pero el hermano a veces como que se subestima. El hermanito como dice, no, es que yo no soy pastor, yo no estudié, yo no sé hebreo, yo no sé griego, yo no sé arameo, yo no sé hermenéutica, yo no sé exégesis, yo no sé. Entonces como que nosotros mismos nos vamos disminuyendo. Piensa, hermano, Pedro no sabía ni leer ni escribir. Pedro era un pescador, grosero, mal hablado. Juan le sigue los pasos, eran los hijos del trueno. Casi todos los apóstoles que Cristo tuvo eran mal educados y eran sin educación. El único medio educado era Judas y es el que lo vendió. Entonces no necesariamente el educado es el que Dios utiliza. Si usted se fija, ¿a quién de los de Sanedrín Cristo llamó como su apóstol? ¿A quién llamó de los fariseos? ¿A quién llamó de los saduceos? ¿A quién llamó de los escribas de la ley? ¿A quién llamó de los... A ninguno. Llamó a pescadores y Él los enseñó y los capacitó. Y sabe que esos 12 revolucionaron al mundo entero. La religión más grande a nivel mundial es el cristianismo, y que nació en 12 hombres que las manos de Dios pudieron hacer cosas maravillosas. Eso a mí me inspira. Cuando el miembro de una iglesia entienda que Dios no hace acepción de personas, que el Espíritu Santo puede caer sobre aquel que lo busca de corazón, ese día cambiará la experiencia cristiana. Ese día la persona no va a ir a la iglesia solo a sentarse a escuchar el sermón, amén, ya me llené, me regreso a mi casa y hasta ahí llegó mi experiencia cristiana. No, la persona entenderá que si Dios me trajo a su redil es por un propósito. Seas niño, seas joven. Si David tumbó gigantes, ¿quién dijo que Dios no tiene una obra para los niños? Dios tiene una obra. ¿O no fue Josías el rey que trajo una reforma al pueblo de Israel? Y era un chiquillo, y estamos hablando que había ancianitas que pintaban canas y que eran viejitas como Dorcas. ¿Y qué hacía Dorcas? Hacía ropa, atendía a los pobres, les daba de comer. Hay lugar en Amplia Viña. Pero a veces cantamos el himno, pero nomás lo cantamos por cantar. Pero hay lugar en Amplia Viña para todo aquel que Dios trae como obrero para su obra, y eso nos incluye a nosotros y incluye a nuestros amigos que nos están viendo aquí en Costa Rica. Pastor, hay una preocupación más, y lástima que el tiempo es tan corto, ¿verdad? Pero yo sé que hay mucha gente que tiene esa inquietud, está viendo que no está haciendo nada, que necesita trabajar, que tiene ese deseo, pero muchas veces quiere intentarlo y no tiene cómo llegar o contactarlos a ustedes. Entonces, ¿qué recomendación, qué consejo le podemos dar a las personas que van a ver este programa, que nos están escuchando, nos están viendo, para que usted no va a estar en Costa Rica todo el tiempo, tiene que marchar a Estados Unidos? ¿Cómo pueden comunicarse con ustedes? ¿Cómo pueden conversar con ustedes? Sí, bueno, hay varias formas. Nosotros estamos completamente abiertos a ayudarles, darles ideas, explicarles, capacitarlos. De hecho, estaba hablando con Josué hace rato, estamos abriendo una escuela de evangelismo en Pantalla Verde, porque nosotros damos clase de médicos misioneros y teología en Estados Unidos. Tenemos como 80 alumnos en una escuela allá, y ellos vienen a estudiar, se capacitan, y vienen hermanos, hermanas. Tenemos desde personas desde 75 años que están estudiando hasta jovencitos de 15 años. Pastor, usted mencionó un día que hasta una universidad tienen. Sí, Latin American University, que es Universidad Latinoamericana de California. La registramos ante el estado de California por efectos legales nada más, pero la realidad que lo que estamos enseñando es la verdad presente. Estamos enseñando a médicos naturistas de cómo sanar la gente con el poder de Dios.
cómo hacer tratamientos, los 7 doctores que Dios nos ha dado, que es el agua, el ejercicio, alimentación, confianza en Dios. Ellos aprenden lo que son pediluvios, lo que aprenden es hacer barroterapias, masajes, aprenden cambios de dieta. En otras palabras, salen como médicos naturistas, y muchos de ellos, la idea es que abran clínicas, la idea de ellos que vayan a iglesias a capacitar, enseñar, ferias de salud, hermano. Eso nos ha dado una bendición en California como no tienen idea. Hemos hecho ferias de salud que hasta más de 1000 personas asisten de la comunidad. 1000 personas. Más de 1000. La última que tuvo fue en la iglesia local, vinieron casi 400 personas a recibir tratamientos. Terminamos a las 6:30 de la tarde y la gente decía, no, sígale, porque la gente recibió todos los tratamientos, oramos por ellos. De hecho, había una sección de oración por los enfermos, otra sección de masajes, otra sección de pediluvios, otra sección de barro, otra sección de pláticas de la Biblia y de salud. Fue una experiencia maravillosa. ¿Quién hizo todos los tratamientos y todos? Los hermanos de la iglesia. Unos ponían palanganas, otros calentaban el agua, otros traían las hierbas para las inhalaciones, otros ponían los plásticos, otros hacían la registración, cada quien en lo que sabe hacer. Y la experiencia de la iglesia fue maravillosa. De hecho, había jóvenes que lo que hicieron fue poner globos, y llenaron globos, los pusieron alrededor. Otros salieron a repartir volantes. Los niños iban a repartir volantes a la gente, porque los volantitos, era un volantito que decía, si traes este volante, masaje gratis, o pediluvio gratis, o un sándwich gratis. Entonces la gente venía diciendo, quiero mi tratamiento. Y lo registramos, y ahora estamos trabajando con esas personas, y muchos están bien interesados pues en ese sentido. Entonces, quieren comunicarse con nosotros, háblenos, les damos ideas. De hecho, hermano, hablé con su hijo y hablé con la hermana Beca, y les mencioné, porque cuando fui a Australia, Australia está al doble de secularizada que Costa Rica. El doble. La indiferencia en las cosas religiosas está al doble. Usted me habló hace un momento de algo que estamos viendo horizontal. ¿Cómo es eso, sí, pastor? Bueno, lo que pasa es que la secularización es de que la gente mira solo de forma horizontal, ve alrededor casas, comida, ropa, o sea, lo de abajo. Eso hace que yo pierda la espiritualidad. Y la realidad es que el ser humano tiene una parte espiritual que si no lo llenamos, hay un problema que es tristeza, depresión, carácter malo. ¿Por qué? Porque algo tiene que llenar esa parte espiritual, y es Dios. Pero cuando la gente ve horizontalmente y no levanta la vista y busca las cosas espirituales, hasta los países se corrompen, los países se van a la bancarrota. ¿Por qué? Porque se alejaron de Dios. Entonces las sociedades secularizadas que no buscan de Dios van de mal en peor. Las cosas morales que aprueban y las cosas inmorales se notan porque han perdido conexión con Dios. Pero cuando a la persona se le dice, levanta un poco la cabeza y busca a Dios, cambian las cosas, hay más paz, hay más gozo, porque estamos conectados con Dios. Entonces, en este caso, Australia está muy, pero muy secularizada. Me recuerdo que me llevaron un día a una playa muy bonita de Australia, y un hermano se me acercó y me dijo, pastor, nomás le digo que aquí a esta playa hay que entrar como los burritos. Y le digo, ¿cómo como los burritos? Dice, así y así, porque si aquí hay una corrupción moral, que venir a la playa es como venir a Sodoma y Gomorra. Sí, han llegado a este punto. Entonces, ¿qué hicimos? Vendimos la idea de médicos naturistas, aprender la iglesia y llegarle a la gente, no por las cosas espirituales, porque a la gente no le importa la espiritualidad. O sea, usted le toca la puerta y le da volantes y la gente ya no lo quiere. Pastor, le voy a hacer un paréntesis porque ese punto me interesa. Creo que el ser humano se ha acostumbrado a ver normal esas cosas. Así es. Eso es lo grave del asunto. Definitivamente. Y ya después se nos hace normal el no depender de Dios. Pero ¿qué sucede? Cuando la persona es secularizada y ha sacado la parte espiritual, es cuestión de tiempo, amigo y hermano. Lo que el hombre siembra es lo que cosecha. Solo ponte a pensar un poquitito, ¿ok? Voy a hablar en el pensamiento secularizado. Pongamos que tú dices, a mí no me interesa a Dios, eso es para fanáticos, locos y chiflados, o para gente que quiere sacarle dinero a los demás. Está bien, estoy de acuerdo contigo. Sacaste a Dios. A tus hijos les vas a dar casa, porque hay que darles techo, ¿verdad? A tus hijos les vas a dar comida y les vas a llenar su refrigerador. A tus hijos les vas a dar ropa porque hay que vestirlos, y un estatus en la sociedad, secularizado. Pero te voy a explicar una cosa. Tus hijos van a llegar a un momento que van a tener crisis de conciencia y crisis morales.
Va a llegar que cuando tenga los 12, 13, 14 y 15 años, los jóvenes van a empezar a precuestionar su propia existencia. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? ¿Cuál es mi propósito? ¿Y para qué vengo? Si ellos no tienen un trasfondo de valores y de principios, van a tomar malas decisiones. Y es lo que está pasando en nuestra sociedad. Tenemos jóvenes que están cayendo en drogas, jóvenes que están en fornicación, niñas de 12 o 13 años que ya están embarazadas, o sea, niñas creando a niñas, y usted dirá, sí, estamos mal y la sociedad está yéndose a la bancarrota moral. Pero, ¿qué es lo que provocó que la sociedad se fuera allá? Ya lo dijo el gran poeta de Estados Unidos, que el reflejo de la sociedad es lo que pasa en el hogar. La sociedad es el reflejo de los hogares, y si una sociedad está mal, quiere decir que los hogares están muy secularizados. No le están hablando de Dios a las personas. En Chicago una vez fui a una casa rica, millonarios, era el hermano de una persona de la iglesia. Querían hablar conmigo y llegué, y cuando vi esa mansión dije, ¿qué querrán conmigo, no? Entramos, mármol, columnas de mármol, una preciosura, carros del año afuera, y salen los dos y me dicen, bueno, le teníamos una pregunta. Tenemos hijos, una muchacha de 14 y el otro de 15. La muchacha de 15 se acuesta con todos los muchachos de la escuela. El otro vende drogas, grafiti y están pandillas. Los hemos mandado a recuperación de drogas, hemos invertido miles de dólares y no podemos. ¿Qué hicimos mal como padres? Entonces yo les dije, bueno, imagino que dinero les dieron, ¿verdad? Imagino que comida les dieron, las modas y la ropa y todo. Entonces aterricé en la parte espiritual. ¿Y ustedes, esos niños, les enseñaron de Dios? Agacharon la cabeza. Y el papá me dijo, es que no hay tiempo. Yo tenía que decidir entre darles lo material o darles a Dios. ¿Saben que muchos padres escogen mal? Prefieren lo material, que por cierto lo material no dura, ¿eh? Tú a tu hijo le compras un teléfono, a los 3 años ya quieren otro. Ese es el concepto del materialismo. Nada llena de lo material. El que tiene una casa, ¿qué quiere? Otra casa. El que tiene un carro, ¿qué quiere? Otro carro. La mujer que tiene zapatos, ¿qué quiere? Más zapatos. O sea, lo material es un pozo que nunca se va a llenar, porque eso no llena el corazón. Entonces el padre que enseñó materialmente a su hijo lo condenó a que no tenga valores espirituales, y cuando llega la hora de su vida de tomar decisiones que lo van a marcar para siempre, es cuando se rompen en las rocas del fracaso. Drogas, pandillas, pornografía, hechicería, brujería, y la lista sigue. ¿Qué hacen las sociedades para arreglar eso? Cárceles, y las tienen las cárceles infestadas de gente. ¿Y qué dicen? No, pues a la cárcel. El problema no es que metan a la gente en la cárcel, el problema es que no están llegando a la raíz del problema, y es que han sacado a Dios de sus sociedades. No han puesto a Dios en primer lugar, y si no ponen a Dios en primer lugar, entonces viene la corrupción, y esta corrupción viene a todos los niveles, desde los presidentes, gobernadores, hasta la persona que está en su propia casa, porque la corrupción llega a cualquier nivel. ¿Qué es lo que evita eso? Inculcar valores. Ya no religión, no hablemos aquí ni de religión, la religión no salva, quien salva es Cristo. Inculcar valores de honra, honestidad, responsabilidad, bondad, misericordia, que son valores universales, ya si no queremos hablar de religión. Pienso que eso es lo que estamos diciendo aquí. Llegó la hora de espiritualizarnos, llegó la hora de darle la oportunidad a Dios que venga. He conocido tantos hogares, hermano, que estaban destruidos, pero cuando le dan la oportunidad a Dios de venir, milagros suceden. Hogares que estaban destruidos, Dios los restaura. Hijos que estaban perdidos, Dios los salva. Y Dios hace eso. Y amigo, hermano, creo que Costa Rica es muy amada por Dios. Costa Rica, la bella. Dios es un país lindo. Yo mire, desde que el avión iba bajando y vi esta verdura, esta cosa hermosa que ustedes tienen aquí. Aquí todos los días llueve. En California a veces dura 5 años que no cae una gota de agua. Han visto los incendios de California, ¿verdad? Porque eso está seco. No, aquí ustedes tienen una bendición. En cada esquina yo veo fruta grandota y hermosa. O sea, Dios ha bendecido este país. Creo que si Costa Rica en actitud de agradecimiento dice, gracias Señor por tanto que nos has dado en comparación de otros países, en comparación de otros lugares. Mire, yo fui a Nicaragua
Y le puedo decir que este lindo país está tan bendecido, pero ¿sabes qué es lo que pasa? A veces ya damos por sentado lo que tenemos porque no vemos a un lado que Dios sí nos dio mucha bendición. Entonces la intención es de que si cada persona que es creyente se pone en las manos de Dios, tú puedes ser efecto de bendición para tantas personas. Comunícate con nosotros en Estados Unidos. El ministerio se llama Revelaciones de Esperanza. Tú métete solamente al internet, pon revelacionesdeesperanza.com o revelacionesdeesperanza.org, mándanos un mensaje, nos comunicamos. El teléfono aparece también en la página del internet, y cualquier cosa estamos para ayudarte. ¿Quieres levantar una obra de sostén propio? Adelante. Hermano, yo he ido a predicar a lugares donde hay 10 personas. O sea, uno no está aquí por decir, si no hay 1000, uno no va. Tuvo audiencia con Nicodemo, claro, con una sola persona. Adelante, nosotros para eso estamos, a poner un granito de arena en donde nos inviten. Pastor, mire, el tiempo se nos está yendo. Yo quisiera decir una cosa importante. Para nuestros televidentes, tanto el ministerio como ellos como pastores están con la agenda llena para viajar en todo el mundo. Al pastor Juan Rivera le pudimos, 5 días porque estaba con una agenda full. Entonces esto usted no puede atrasarse en eso, tiene que moverse. Yo quisiera leer un versículo que está en San Juan capítulo 3, versículo 19. Lo tengo que leer porque estas palabras dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. O sea, pastor, Dios está llamando a gente a practicar la verdad. Así es. Y ese es nuestro ministerio, nuestro trabajo. O sea, darle la oportunidad a la persona para que pueda desarrollar su capacidad, sus talentos, y pueda estar viviendo la verdad. Que, pastor, déjeme decirle que hay mucha decepción en Costa Rica por todo lo que estamos escuchando en casi todas las iglesias. Imagínese. Es muy doloroso para nosotros. La gente está perdiendo la credibilidad en las iglesias, en sus líderes, como en el gobierno. El ser humano está llegando a un punto, pastor, donde urgentemente necesita ayuda. Y la hay. Y la hay de sobra. Mire, Dios es omnipresente. Donde se lo invoca, Dios está. Y yo creo que sí llegó la hora que las tinieblas se disipen cuando viene la luz. Puede estar muy oscuro, pero la luz de un cerillo disipa tinieblas. Cuando una persona se ponga en las manos del Señor y el Espíritu Santo lo usa, puede ser efecto de bendición para tantas personas. Mire qué pasó el día de ayer. Estamos en la campaña y yo vi a 2 hermanitos que estaban enfrente del hotel con una lona que decía ahí, gran campaña en el 6º piso. Y ya estaban afuera, y es en el centro aquí, la gente pasaba, ¿no? Y me contó su hijo que pasó un muchacho que le dijo, ven, no quieres pasar, ven, te invitamos a la campaña. Y el muchacho le dijo, no, yo me quiero matar. Y me impactó eso. Y le dijo, no, ¿cómo que te quieres matar? Ven, acá hay palabra de Dios. Y al final dijo, no, es que tengo cosas que hacer. Y él dijo, no, pues ya se fue, ¿no? Cuando terminó la campaña el día de ayer en la noche, uno de los que salió del evento fue ese muchacho. Y esta noche platicamos con él. Entonces, ¿cómo Dios? Ahora, yo no hablé con el chico, yo no hablé con el muchacho, yo estaba ahí arriba. Pero los 2 que estaban afuera, cómo Dios los utilizó de forma maravillosa. Y si Dios hizo eso con ellos, ¿qué más puede hacer por aquellas personas que se pongan en las manos de Dios? Pastor, no hay palabras para agradecerle, que Dios siga bendiciendo su ministerio, todos los pastores que a nivel mundial están trabajando, también a todos nuestros hermanos costarricenses que tienen esta inquietud, que ya posiblemente están ejerciendo esto. Nosotros estamos a la orden, a la disposición de todos ustedes. Gracias por sintonizarnos y recordarles que estamos en Radio Costa Rica, somos el Remanente Adventista y la Iglesia de la Verdad presente en Coronado. Pastor, que Dios le bendiga en estos días y Gracias. Que podamos prepararnos y seguir preparando gente para la segunda venida de Cristo. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias por su tiempo y el privilegio de dejarnos estar aquí con ustedes. Que Dios bendiga a la linda Costa Rica. Amén.